Está aquí con nosotros en el canal el profesor Miguel Ancho Bastos, economista, politólogo, así que le doy muchísimas gracias por venir. Y lo primero que le quería preguntar es si usted es consciente de hasta qué punto tiene proyección en Internet. Y además es una imagen que, por cierto, no estaría capitalizando. No. A ver, primero muchas gracias a usted por invitarme. Siempre es un honor estar en su página, que también es de su página, en su programa, que es de mucha relevancia. No soy consciente de esas cosas, no uso las redes ni Internet. Todas las cosas que me graban o así, pues las cuelgo por ahí para difundir ideas o por lo que sea, pero no tampoco tengo interés en capitalizarlas. Como dicen los de la bolsa, el último duro que lo gane otro. Yo ya bastante contento estoy que me invitan y puedo expresar mis ideas y sobre todo por la gente que conozco y discutir de estos temas, etc. Pero no soy consciente. Sé que hacen cosas raras así, que a veces me mandan así con un clic. Yo no sé esas cosas, esas cosas modernas, no sé qué es lo que hacen. Pues le digo que le ven millones y millones de personas en miles y miles de canales por todo Internet. Le quería preguntar, ya que uno de los temas que quería tratar con usted era todo el tema de la democracia, ¿qué le parece a usted como significante ahora mismo que todo el mundo estaría disputando? Es decir, podíamos ver hace unos años a Pablo Iglesias en una conferencia decir que la palabra dictadura, aunque sea la dictadura del proletariado, que no molaba nada, que la palabra que ahora mismo molaba era la palabra democracia y que por lo tanto habría que disputarla. Y lo primero que le voy a preguntar es ¿qué le parece a usted las llamadas democracias liberales ya como sistema, ¿no? Esto que se llama ahora de todas las democracias liberales, España, Europa, Estados Unidos, América y tal, y si cree que ha habido alguno mejor, y luego qué le evoca el hecho de que todas las fuerzas del tablero político, incluso algunas antagónicas que defienden dictaduras en otras partes del mundo, se la estén intentando disputar con tanta fuerza. A ver, desde siempre, cualquiera que lea una historia del pensamiento político, una historia de la teoría política, el concepto de democracia fue siempre un concepto muy disputado. Por ejemplo, David Hale o Macpherson, cuando hablan de democracia, en sus historias de la democracia, pues distinguen 10 o 12 o 5 o 7 formas distintas de democracia, ¿no? La democracia es un concepto que es muy difícil de definir. Os digo que se puede definir desde un conjunto de instituciones que defienden, digamos, al ciudadano del poder del Estado, ¿no? Una democracia defensiva, ¿no? Con su división de poderes y sus constituciones y sus normas que protegen, hasta democracias muy fuertes que le llaman ahora, ¿no? Democracias avanzadas, tipo Bárbaro, las democracias económicas, las que habla Robert Dahl, es decir, una democracia que se extienda al ámbito de la economía. Esto es que los trabajadores puedan participar, por ejemplo, en el control de las empresas. Pero la democracia, yo creo que el debate no es tanto la forma como la extensión. Es decir, ¿qué cosas deben ser democráticas y cuáles no? Ese es el debate, y es un gran debate. Entonces, hasta ahora acabo de referirme que, por ejemplo, la democracia, algunos la quieren extender al ámbito económico o al ámbito incluso de la vida. Los modelos republicanos más avanzados hablan, por ejemplo, ya de extender a muchos aspectos de la vida cotidiana, que sean sometidos a debate, a deliberación, etc. ¿Dónde está el límite? Hay un límite en el cual no tenemos que depender de las decisiones que toman otras personas. Podemos gestionar, por ejemplo, otros asuntos económicos en otras empresas, digamos, sin tener necesidad de recurrir a elementos democráticos. Ahí está el debate. ¿Cuál es la extensión? ¿Y qué cosas pueden o deben ser votadas? Ese es el gran debate, ¿no? Para usted, ¿qué cosas deben ser votadas? ¿Qué cosas deberían estar supeditadas a un control democrático? Si cree que alguna cosa debería estar... Hay uno por uno. El debate, por ejemplo, estamos de acuerdo, a lo mejor porque determinados aspectos de nuestra vida personal no deben ser votados, pero cuidado, pueden ser votados y en algún momento lo han sido. Desde la vestimenta, fíjese, por ejemplo, el debate sobre el yihad, ¿no? Uh-huh. Y hay razones a favor o en contra, pero es un debate que estamos diciendo que la democracia puede decidir cómo puede o no vestir una persona, ¿no? Uh-huh. El velo islámico, y es un debate de este estilo, el debate como en parte del burkini, ¿no? Nosotros entendemos normalmente que la vestimenta no entra en parte de la democracia, pero estamos viendo que puede serlo, que puede ser votable, ¿no? Incluso la apariencia física o pues desde la forma de orientar la sexualidad, estamos viendo que se vota cualquier cosa. Entonces, es importante definir cuál es la esfera de autonomía de la persona y eso tiene que ser debatido. Yo, digamos,
que restringe la democracia pues, a ciertos aspectos, no muy limitados. Por ejemplo, en todo caso, de existir un Estado, que ya es otro debate, pues que mantenga el orden, que mantenga cierta seguridad jurídica, etcétera, ¿no? Al arbitrio de las personas, ¿no? Vale. Al arbitrio de las interacciones voluntarias entre las personas. Ese es el debate. Vale, pero por ejemplo, si llevamos este ejemplo de control democrático a través de un Estado sobre instituciones económicas, que entendería que es algo hacia lo que usted se posicionaría en contra. Le pongo un ejemplo que estaría sucediendo ahora en Estados Unidos de gente que estaría preocupada. Bueno, esto es un área que controlo yo, probablemente usted controle algo menos porque le voy a hablar de videojuegos y de empresas así, pero es una cuestión de empresas. Sería de una Microsoft, habría comprado Activision Blizzard, habría comprado una empresa muy fuerte de videojuegos, entonces hay mucha gente que está preocupada por el sentido monopolístico que puede tener esta operación. Porque entonces ahora mismo la situación en la que se encontraría esta empresa sería en una situación en la que, pues básicamente tiene el control sobre empresas muy importantes dentro de este ámbito, dentro de este círculo. Entonces, lo que estaría haciendo ahora mismo Microsoft sería ofrecer unos servicios a un coste muy reducido, con una oferta que el resto de empresas sería imposible igualar, que sería ahora mismo el Xbox Pass, ¿vale? El X Pass y tal. Esto probablemente a usted le suena chino porque no creo que juegue a videojuegos y estas cosas, pero sí habría mucha gente que estaría pidiendo o que vería con buenos ojos que hubiese cierta intervención, y de hecho en Estados Unidos hay ciertas leyes intervencionistas para que no se den estos monopolios y esta serie de cuestiones. Hacia esto usted, por ejemplo, ¿cómo se posicionaría? Bien, de videojuegos, como puedes saber, no sé, de monopolios y algo más, ¿no? De teoría del monopolio. El monopolio, para mí, no es que haya uno solo que ofrezca un servicio, es que no puede haber otro. O sea, que algún tipo de ley o regulación impida que haya otro. Entonces, lo que hay que preguntarse es, repito que desconozco el caso de los gamers o de estas cosas que está hablando, ¿no? Puede haber otra empresa o la empresa principal está protegida de alguna forma. Protegida, por ejemplo, me refiero a derechos de autor o propiedad intelectual, algo así por el estilo. Es decir, ¿hay algún tipo de barrera institucional que impida a otra empresa competir, sí o no? No lo hay. ¿Qué? No lo hay. No está protegido. Pues usted puede mañana hacer un juego que sea mejor que sí. Bueno, pues no hay problema ninguno. Entonces, es como el debate de Google. Google se le puede criticar por muchas cosas, pero no porque sea un monopolio. Es un monopolio porque nosotros tenemos otras plataformas a las cuales podemos acceder. ¿No? Internet se me ofrecen unas cuantas, Bing o otras. Bueno, pues la gente si escoge Google, no sé por qué la escoge. O sea, porque el motor de búsqueda es mejor, porque es más cómodo, porque tiene más servicios. Pero no es un monopolio estricto sensu desde el momento que yo puedo establecer un sistema mejor. Toda la teoría de monopolio se basa en que el monopolista carga un precio de monopolio. Esto es, quiere ser monopolista para cobrar más caro. Está diciendo que está regalando las cosas. No veo yo el monopolio. Ya. Entiendo lo que dice de no ves tú el monopolio, pero, por ejemplo, cuando se acusa a una empresa de hacer dumping, cuando dicen, ostras, es que tú, como tienes un capital detrás absolutamente brutal, lo que estarías haciendo sería poner el valor de un pequeño sector del mercado, como pueden ser los videojuegos o como puede ser cualquier otro sector, muy por debajo del precio que te está costando, porque tú por detrás tienes una gran entidad y un gran capital que puede costeárselo, porque es una mínima parte de todo el entramado de acciones y de ejercicios a los que tú te dedicas. Entonces, en este pequeño entramado que tú quieres monopolizar, puedes permitirte el hecho de poner precios por debajo del precio de coste y prácticamente regalarlos y tal, algo que la competencia jamás podría hacer, y entonces así al final pues tienes una ventaja que sería imposible de igualar para el resto. No acabo de entender, o sea, hay un subsidio interno, digamos que una parte de la empresa gana dinero y subsidia. Claro, mira, esto se lo puedo explicar con Amazon. Amazon quería comprar una empresa que lo que ofrecía era pañales, ¿vale? Ofrecía pañales para pues pañales, como un servicio de entrega de pañales. ¿Qué pasa? Que a Amazon no le convenía entregar los pañales porque el packaging que hacía necesitaba un packaging muy grande y realmente a ellos no le convenía porque era muchísimo espacio y luego los vendían demasiado baratos, así que no les interesaba. Entonces apareció otra empresa que sí que hacía este packaging de pañales, pero sí lo hacía de una manera más o menos competente. Entonces
Entonces Amazon dijo, bueno, pues quiero comprar esta empresa. Entonces esta empresa dijo, no me interesa que me compre, yo quiero seguir creciendo, yo quiero expandirme y todo esto. Entonces Amazon lo que hizo es, por un lado, copiar la forma que ellos tenían de plegar los pañales y por otro lado decir, bueno, pues vamos a sacar el Amazon Mom o el Amazon Family y lo que vamos a hacer es ofrecer los pañales a precio por debajo del precio de coste. De forma que yo a la hora de competir con usted jamás va a poder ofrecer los precios que yo estoy ofreciendo y yo, como soy Amazon y solo una pequeña parte de mi empresa se dedica a la venta de pañales, el resto tengo muchísimos beneficios y muchísimos recursos, lo que voy a hacer es, aunque esté perdiendo dinero con lo de los pañales y tal durante años, lo voy a hacer hasta ahogarte a ti y luego entonces ya te puedo comprar a un precio más asequible, que es lo que al final acabaron haciendo. La teoría del precio predatorio, ¿no? Lo que está explicando usted. Es uno de los supuestos fallos del mercado que siempre se ponen en los libros de texto. Yo no acabo de verlos. Lo que están diciendo ustedes es que los accionistas de Amazon están perdiendo dinero haciendo pañales. Menudo negocio hace. Puede hacerlo. No, digo yo. Ya, pero claro, sí. Estás perdiendo dinero haciendo pañales, pero como tú o sea, los pañales o la parte tal forma una pequeña parte de tu negocio, tú puedes permitirte perder dinero haciendo pañales para ahogar a la competencia y luego ya subes el precio de los pañales, que es lo que han hecho. Espero que no lo haga con todas las cosas nuevas que le aparezcan, pues si no se va a arruinar. ¿No? Y después, aunque Amazon ahogue esa competencia, la capacidad productiva sigue estando allí. Es decir, la tecnología de hacer pañales, la logística de hacer pañales sigue estando allí. Supongo que lo querrá ahogar la competencia para después poder subir el precio y tener el monopolio. No, esa es la estrategia del precio predatorio. Si no, cuanto más pañales le compre, más pierde Amazon. Menudo negocio haciendo, ¿no? Si está vendiendo por debajo del coste, pues es como está regalándole está como los accionistas de Amazon están regalando una parte del coste a los compradores. Si lo quiere hacer, yo no sé qué el consumidor en qué le perjudica. Le perjudicaría en el caso de que, como la estrategia fuera, la estrategia típica de precio predatorio, que rara vez se ve en la historia. Teóricamente es posible, pero rara vez se puede hacer en la historia, que quieran tirar el dinero para arruinar la competencia. Pero el problema es, en cuanto vuelvan a subir el precio del pañal, una vez arruinada la competencia, le vuelve a surgir la competencia. O sea, puede hacerlo. Si quieren tirar el dinero, allá ellos. Es decir, no sé dónde está el problema. Y el consumidor, ¿qué se perjudica con esto? No, el consumidor no sale perjudicado, más allá de que luego algunos vean con malos ojos que sea Amazon la que controla pues toda la distribución de pañales por envío por la compra online. Como todas las empresas, va a llegar un momento que va a tener problemas de cálculo. Y se empezarán a surgir problemas de este tipo, no solo en este sector, sino en todos. ¿No? Esa estrategia también creo que la tiene Facebook, de que compra todo lo que sale. Y para intentar controlar, pero no va a poder controlar todo lo que sale. Igual que, por ejemplo, los ferrocarriles, cuando estaban en su momento, no pudieron impedir que naciera el camión. O sea, al final siempre están supeditados a que aparezca una tecnología superior que desborde a Amazon o desborde a Facebook o desborde a lo que sea. Ahora, de hecho, Facebook tiene complicaciones precisamente con Microsoft. Es la teoría económica del cálculo interno dentro de las empresas. Las empresas, igual que el socialismo, tienen límites de cálculo interno. Igual que los imperios. A mí me gusta siempre recordar aquellos libros de Durosell o Kennedy, que todo imperio perecerá, que todo imperio llega a ser demasiado grande y se derrumba por su propio peso. Pues a las empresas le pasa algo semejante, crecen. Y después, claro, controlan tantos sectores que es muy difícil que sean buenos en todos los sectores. Entonces, empresarios empezarán a ver los fallos. Está pasando en el sector textil, está pasando en todos los sectores. No. Entonces, en cuanto Amazon empiece a ver que el problema de los pañales a lo mejor lo puede sustentar, pero si le aparece en otros sectores, también nos va a perder dinero con todos ellos. ¿No ve que ya estas inversiones que está haciendo por querer controlar el negocio ya le están resultando en pérdidas? En vez de dedicarse al core, al núcleo de su negocio, se empieza a dedicar a cosas extrañas, intenta hacer cosas. Esto también ya decía que se intentó también en los años 20, en los años 20 con Rockefeller y la Standard Oil y todas estas empresas así, ¿no? Pero al final no puedes dar un monopolio, salvo que esté protegido legalmente. Es muy difícil de sostener. Además, tiene que ser un monopolio a nivel mundial. Es decir, Amazon, entonces lo que tendríamos sería como espejismos de monopolios. Cosas que parecen monopolios, pero que al final pues pueden ser finitas y pueden ser caducas. Si está protegido Amazon. Es decir, porque Amazon tiene competencia en China. Tiene empresas semejantes en China. ¿No? Que hacen el mismo servicio. Si empieza a perder dinero en estas cosas, si empieza la competencia china
en cuanto mejore, tipo Alibaba o cosas por el estilo, ¿no? No es para hacer propaganda, son empresas conocidas, ¿no? Empieza a ver que el otro empieza a tener fallos, empieza a mejorar y puede derrotar a Amazon o una empresa que nazca en Indonesia o que nazca en la India o nazca en Noruega. Eso no se sabe dónde puede salir la competencia. Pero cuanto más grande es, digamos que peor calcula. Más problemas tiene en cada sector y más difícil es controlar toda la logística. Bueno, reconduciendo esto un poco, porque me gustaría tratar también temas que tienen relación con España y demás, ahora mismo, con el gobierno que tenemos, pues están anunciando muchas subidas de impuestos, que entiendo que no lo ve usted con buenos ojos. El otro día, por ejemplo, publicó Echenique hablando, por ejemplo, del impuesto a patrimonio que quería subir. Les lo voy a leer íntegramente. Dice, una de las propuestas de nuestra reforma fiscal es que las fortunas de más de 100 millones paguen un 3,5% de patrimonio al año, se entiende. Esto llevaría, por ejemplo, a Amancio Ortega a pagar unos 2.300 millones al año. Y diría que con esto sería el 80% del presupuesto del ingreso mínimo vital. Claro, las ganancias de Inditex el año pasado creo que fueron de unos 2.500 millones de euros. Y fueron unas ganancias, no extraordinarias, pero unos buenos resultados. Entonces, a alguien que propone algo así, y a priori tiene cierto sentido, porque dice, ostras, claro, con 2.300 millones de... Si esto lo paga Amancio Ortega, él solo nos paga el ingreso mínimo vital. Maravilloso. ¿Qué respondería a este tipo de... Bueno, ya simplemente el impuesto de patrimonio y la misma voluntad que hay detrás de esto? No sé por qué una persona tiene que pagar el impuesto de patrimonio sobre cosas que ya compró, ya pagó el IVA, ya pagó de todo, ¿no? Claro, esto es una medida como de hay gente que es muy, muy, muy rica y que tiene mucho patrimonio, entonces estas personas tienen que pagar al año un extra por todo ese patrimonio que tienen. Y cuando hablan muchas veces de patrimonio me parece como si pensasen que, pues eso, que tuviese una caja fuerte en su casa con todo ese dinero metido ahí de, oye, mira, dame un poquito de esto, y si es como si esto no estuviese en la forma, pues de eso, de acciones, de estructuras y demás. A ver, es que no estudié el caso de Amancio Ortega. Sé que él tiene un patrimonio porque su negocio es tener patrimonio. Él tiene muchos edificios, compra edificios y después los alquila o los renta, los hace fructificar, digamos, les da buenos usos, los mejora, etc. Si eso se llama patrimonio, es una empresa, no lo sé. Si eso se cuenta como patrimonio, aún así, aunque fuera patrimonio, no veo yo la lógica de una persona que ya pagó sus impuestos, que ya pagó su IVA por comprar la casa, ya pagó sus impuestos de transmisiones, ya pagó todo, hacerle pagar solo por tener. ¿Qué pasa? Si lo gasta en una casa, eso hay que hacérselo pagar, y si lo gastara, en fiestas o llenando bañeras de champán o llamando, como hacía Lagacán, que hacía, llenaba piscinas de champán o de perfume, no me acuerdo qué hacía así. Bueno, pues si lo hiciera así y gastara, no tendría patrimonio ninguno, pero pues Echenique estaría muy contento. Si lo gasta en cosas útiles, como rehabilitar edificios, ponerlos a producir, etcétera, parece que hay que castigarlo. Es que muchas veces, en esta lógica de esto, creo que era, ¿cómo se llama? Enriqueza y pobreza, un pasaje muy interesante de George Gilder, en el que dice, claro, si usted reinvierte el dinero, le pasa a ser un capitalista, ladrón, etcétera. Si lo gasta usted en abrigos de piel de zorro, o de nutria, o de mata, parece que lo está gastando bien. Y cuando lo que está haciendo es reinvertir el ahorro, porque su patrimonio, por lo que yo sé, repito que es un sector que desconozco, no conozco el patrimonio de Amancio Ortega, pero yo lo que leo en la prensa de aquí es que compra edificios para ponerlos a rendir, digamos, ¿no? Bueno, en España y en todo el mundo, claro. No lo tiene ocioso, repito, si lo gastara en champán o lo gastara en perfumes, pues sí parece que le parecería mucho mejor. Porque esas críticas, por ejemplo, que a veces algunos cantantes o así hacen extravagancias de ese estilo, no veo yo a la señora Echenique criticándolo de la misma forma. Parece que critica a un señor que trabaja, que reinvierte, y por lo que sé yo, comió toda la vida en el menú del obrero con sus trabajadores. Pero no es un señor. Yo vivo en Galicia, una fortuna semejante se vería, pues no se ve. No se ve, es un señor que está en Coruña, que tendrá su casa buena y sus cosas así, pero no se ve con un gran fasto, no va con una caravana de Rolls Royce por la calle. ¿Me explico? Esto lo que yo creo que conllevaría es que, claro, evidentemente, si las ganancias del año pasado de Inditex, ganancias brutas, serían de 2.500 millones y me estás diciendo que cada año tendría que pagar 2.300 millones para estar en orden con su patrimonio, yo entiendo que Amancio Ortega al final se iría de España y trasladaría su ejercicio a otro país, algo que no es...
con ir a Portugal ya está. Además, ahí los tratan de maravilla. Hay una ley especial para los muy ricos. Claro, pero yo recuerdo que en un directo con Rayo usted defendió que no nos fuésemos de España, que nos quedásemos, que... Claro, yo me gusta que queden, claro. Me gusta que queden, más que nada, porque no, si descapitalizamos el país estamos perdidos, ¿no? Claro, si descapitalizamos el país, pero ¿hasta qué punto...? Yo entiendo la lógica de que se quiere marchar. Yo prefiero que no se marche. Yo digo, personalmente. Si no, no, entiendo. Pero claro, ¿hasta qué punto se le puede decir eso a alguien que a lo mejor... yo, por ejemplo, en mi caso, a mí todos los años me quitan un 50%, pero clavado, y yo diría que un poquito más. Bueno, si luego juntamos todos los impuestos y tal, pero simplemente de mi ejercicio como autónomo y tal me quitarían aproximadamente un 50%. Entonces, claro, a mí hay mucha gente que me dice, no, pero deberías irte, eres tonto, y en el fondo yo pienso, sí, es que me está quitando mucho dinero y yéndome ya no a Andorra, que era como muy famoso, yéndote a Portugal, como tú has dicho, en Portugal la cosa sería totalmente distinta. Lo que no entiendo yo es la hostilidad de personas que representan cargos públicos cada un ciudadano privado, además singularizándolo. No lo entiendo. Eso sí que ya me parece más grave, ¿no? Que un cargo de un partido, además que está en el gobierno, que señale a una persona y la singularice. Que pongan los impuestos, si se ponen, son genéricos y no son dirigidos a una persona en concreto ni señalando a una persona en concreto. Esa persona, señor Ortega, paga sus impuestos, hace su trabajo aquí, creó trabajo aquí, cosa porque estás todos los días hostigándolo. Es que no acabo de entenderlo. En cambio, muchas veces no se hostigan a empresarios que deben su riqueza a las conexiones políticas. Con eso se atreven bastante menos. Es lo que estoy viendo. Uh-huh. O sea, por el tipo de empresa que tiene, no es un sector que haya vivido de los presupuestos públicos, ni haya vivido de regulaciones. Es un señor que vende ropa o vende calzado y después se dedica a negocios inmobiliarios, pero no vive de obras públicas, no vive de negocios regulados, con privilegios. No sé por qué se meten bastante menos. Porque a lo mejor eso saben hacer política. Probablemente, pero también es porque al final necesitan crear villanos para poder decir, oye, mira... Si tuviésemos el dinero de este señor, si redistribuyésemos la riqueza de este señor, podríamos, pues yo qué sé, lo que ha dicho aquí, pagar el ingreso mínimo vital. Que todos vosotros tuvieseis una mínima cantidad de dinero por no hacer nada. Sí, pero también hay otros ricos que podríamos repartir, ¿verdad? Pero como eso no se mete, lo que estoy diciendo es que como eso no se meten nunca. Será porque a lo mejor tienen periódicos, o a lo mejor controlan medios de comunicación, a lo mejor les pueden hacer daño. Pero lo que no me gusta es que se metan con él, porque es un señor que no se mete con nadie. Ni siquiera le contesta. Es decir, y mira que es un señor bien rico, ¿eh? Puede comprar medios de comunicación y hacer cosas. Y no se mete con nadie. Y es bastante más rico que Trump, si nos ponemos así, ¿no? Uh-huh. Y no se mete en política, no financia partidos, por lo menos no consta. Es decir, es un señor bastante tranquilo. Simplemente se dedica a sus negocios. No lo vi yo nunca. Por eso a lo mejor se meten con él. A lo mejor por eso se meten con él, sí. Bueno... Otra de las grandes banderas que llevan ahora mismo en cuanto a cambios materiales en la vida de las personas, el sueldo mínimo ha ido subiendo en los últimos años, ahora lo quieren subir a 1.000 euros. Le he escuchado alguna vez hablar del sueldo mínimo, pero me gustaría que nos diese su opinión aquí también. Primero que es un sueldo interprofesional, es decir, no tiene en cuenta, por ejemplo, la región o la zona del país en la que se encuentra, no todas las zonas del país, ¿no? Tienen una estructura productiva igual o igual de productiva. Todos los salarios en las zonas igual que dentro de Europa, pues no se producen los salarios no solo en Bulgaria que en Luxemburgo, están dentro del mismo espacio. Pues dentro de España, por ejemplo, no todas las zonas españolas son igual de productivas por la estructura de capital que tienen. Hay zonas como más modernizadas, con más maquinaria, con más capital, y zonas un poco más atrasadas. El salario no es lo mismo en ambas zonas. Pero si le pone el mismo salario a unas zonas, las protege y las defiende, y otros, digamos, los aniquila. El salario mínimo yo lo veo como una estructura de exclusión, como una estructura de crear, digamos, de defender a unos sectores, unas empresas frente a otras, que eso no se dice muchas veces, porque el salario mínimo beneficia a las empresas grandes frente a las pequeñas, beneficia a las empresas modernas frente a las más anticuadas y beneficia a unas zonas del país frente a otras zonas del país. Y eso no se dice muchas veces así. También beneficia a los trabajadores que ya están instalados, los trabajadores que se llaman A, con todos los derechos sociales, laborales, etcétera, frente a la competencia que puede venir, por ejemplo, los jóvenes o los emigrantes. Uh-huh. Es una barrera de entrada, digamos.
Claro, cuanto más subo el salario mínimo, más complico que algunas personas que no tienen cierta competencia o no tienen pues cierto currículum puedan tener acceso a puestos de trabajo, porque estas personas pues ya pedirán pues personas más capacitadas, digámoslo así. Se excluye. O usted vale, vamos a ver, el salario mínimo son 1.000 euros por 14 pagas dividido entre 11 meses. Es decir, un trabajador o una trabajadora tiene que producir, no sé, ojo, estoy diciendo la verdad, 1.300, 1.400 euros cada mes. Más la cuota empresarial de la seguridad social. Eso es lo que, para llevar a un trabajador 1.000 euros a su casa, tiene que producir por valor de 1.300, 1.400 cada mes que trabaja. Entonces, todos los trabajadores que por el motivo que sea no produzcan esa cantidad van a quedar excluidos del mercado laboral. Es así de simple, ¿no? Y eso se hace para excluir a determinados sectores. Bueno, sería producir eso, pero también tiene que generar cierta beneficio para el empresario, porque si yo no... Como mínimo tiene que producir eso. Como mínimo. Si produce por debajo de eso, ya da pérdidas al patrón. El patrón, digamos, pues, hipotéticamente pudiera ser bueno, contratarlo, ni gana ni pierde. Pero como produzcan menos que eso, ya no es contratado. Entonces, el salario mínimo es un mecanismo de exclusión para encarecer a determinados sectores de la población. Y eso explica, por ejemplo, tasas de paro diferenciadas en España. Es decir, dentro del propio Estado español hay diferencias más grandes que entre España y Alemania de media, entre regiones. Y, por ejemplo, explica el desmesurado paro juvenil que hay en España. No puede ser que haya un 30% de paro juvenil. Y en algunos sectores, yo leí un reportaje el otro día en un periódico, estoy hablando de memoria, que en algunos colectivos, como mujeres jóvenes de menos de 19 años, la tasa de paro en algunas regiones españolas es casi del 100%. En cambio, en otras zonas de España el mínimo casi ni afecta, por lo que estamos diciendo. Las zonas que producen más, o las industrias que producen más, no les afecta el salario mínimo, afecta pues, a quien compite por costes, digamos, ¿no? O sea, digamos que a Amancio Ortega el salario mínimo no le va a generar demasiados problemas. No, ni a sus trabajadores, porque trabajan en una empresa altamente capitalizada, sus trabajadores ya tienen un convenio y ya cobran más que ese mínimo. Le afecta a un joven que quiere entrar en el mercado laboral. Claro, pero sin embargo, existe el mantra desde medios de comunicación y algunos periodistas y algunas personas que pues defienden este tipo de políticas que básicamente lo estipulan como si fuese una convicción, como si fuese algo inequívoco, que el salario mínimo es algo que beneficia a las clases bajas y a los obreros. Y eso es así. Y nunca siquiera se plantean que, bueno, puede que algunos obreros y algunas personas dentro de las clases bajas en algún momento les pueda llegar a beneficiar que exista un salario mínimo, pero en ningún momento les veo plantearse pues todas las externalidades negativas que puede llegar a tener, como usted está planteando. ¿Cómo se genera ese mito? Imagina usted un salario mínimo europeo al nivel de Luxemburgo, que son 2.800 euros. Más estoy hablando de memoria. ¿Qué pasaría a la industria española? Que caería. No caería. Le eliminarías toda la competencia a las industrias del norte de Europa. De repente. ¿Se da cuenta? Muchas industrias quebrarían, no serían capaces de pagar esos pagos. Entonces, el salario mínimo afecta a todos aquellos que producen por debajo de ese. Y repito, afecta a los sectores más débiles de la población. Y es aún por encima es aplaudido. Por tanto, yo creo que es la política pública perfecta. Porque los más perjudicados aún lo aplauden. Pero cuidado con una cosa, aquí hubo cierto cambio ya, Hubo cierto cambio ya. Yo llevo años estudiando estos temas, bueno, hablando de estos temas. Cuando hablaba al principio, hace 20 o 30 años de estos temas, era visto con mucha hostilidad, con mucho... Uh-huh. Está habiendo un cambio. Ya está siendo cuestionado en medios mainstream. Y ya no tiene la popularidad que tenía estas medidas antes. Ya. Esto no sé a qué se deben cambios de opinión, pero cambió bastante. Ya se empieza, yo lo veo ya en medios mainstream. Yo creo que sí, yo creo que está habiendo ese cambio cultural, pero como yo todavía sigo viendo que algunas personas utilizan como argumento sin desarrollar que, por ejemplo, las grandes medidas, cuando le dices, bueno, claro, pero es que esta gente no está con los obreros porque está votando contra el salario mínimo. O sea, gente que ya simplemente el concepto de salario mínimo lo utiliza como un argumento de peso para invalidar a personas que estarían votando contra él.
tú tanto no defenderás a los obreros si has votado en contra del salario mínimo. Ese es el argumento, no hay un desarrollo posterior de porque el salario mínimo, al final hay como cierto sentimiento de que se da por hecho que el salario mínimo ayuda a estas clases y demás. Entonces, independientemente de que sí que crea que hay mucho trabajo hecho y ha cambiado mucho la perspectiva que hay con respecto a eso, también quedaría mucho trabajo por hacer, sobre todo en gente que entiende esto como si fuese una medida obrerista. Hay que darle la vuelta al argumento, no solo al obrero. El salario mínimo beneficia a la gran empresa frente a la pequeña. Igual que, por ejemplo, los salarios sectoriales a nivel español benefician a las empresas más productivas frente a las menos productivas porque les imponen sus condiciones. Yo tengo un conocido mío que es empresario, bueno, pues me dice que por lo que sea antes le imponían las normas laborales de Madrid. Pero aquí los salarios no son los de Madrid, ni es la forma de vida es la de Madrid y la producción es exactamente la de Madrid. Ni el coste de vida debe ser el mismo. Es expulsarlo del mercado. Literalmente. Y se empieza a ver si las empresas grandes, muchas de ellas no son hostiles a estas medidas, porque en el fondo les benefician estas medidas. Porque les expulsan la competencia que es por coste, puro y duro. Como nos queda muy poco tiempo, le voy a preguntar, ya que está en el canal de Un Tío Blanco Hetero, le voy a preguntar por su opinión sobre todas estas corrientes de los últimos años, todas estas narrativas conformadas alrededor de caracteres identitarios, véase ecologismos, animalismos, feminismos, antirracismos, pro-LGTBismos y este tipo de cuestiones. ¿Cómo lo ha visto usted? Yo creo que en cierta forma hay un... Bueno, no me gusta hablar de marxismo cultural, porque es un concepto que no estoy muy de acuerdo con él. Pero yo sí que veo que muchos elementos de la izquierda buscan nuevas guerras de clases. La lucha tradicional era entre el capitalista y el trabajador, ¿no? Como ese esquema parece derrotado por la historia, o parece derrotado pues, en muchos ámbitos, tanto en el cultural como el económico, creo que están buscando a veces desarrollar nuevos esquemas de luchas de clases. Después, con esas cosas de la transeccionalidad, intentar combinarlas en uno solo. Pero están viendo que muchos de esas luchas, que repito, que hay que verlas una por una también, ¿eh? No todas son iguales. Y algunas puedo estar de acuerdo incluso. Pero lo que intentan es crear como muchos conflictos y después, a través de la transaccionalidad, juntarlos todos, digamos, como un nuevo conjunto de clases oprimidas. Creo que Toni Negri hablaba alguna vez de estas cosas, etc. ¿No? Pues, yo supongo que ese es el modelo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas de estas luchas son entre sí. Después también. Por ejemplo, el caso del feminismo. El feminismo, la división que hay interna es terrible. Entre las que llaman, yo no sé si el nombre correcto es TERF, no lo quiero usar en término feminismo. No digo porque no sé si es ofensivo o no es ofensivo. Sé como una secretaria. No, es feminismo radical transexclusivo. Sí, bueno, pero me refiero, sé que le llaman así, no sé como si es despectivo o no. Alguna vez sí. No quiero ser despectivo, que no es esto, estoy haciendo un análisis. Pero bueno, contra las feministas de género, feministas queer, ¿no? Yo veo que es una lucha durísima, es decir, con scratches casi, o es lo que llaman ahora cancelaciones y cosas de estas, ¿no? Sí. Claro, al final tú haces muchas pequeñas guerras de este estilo, entre colectivos oprimidos, además que casi siempre siguen el mismo esquema, defines un colectivo, buscas una especie de opresión histórica a través del siglo por una especie de otro colectivo que siempre los oprimió y buscas ahí pues una reparación o buscas una cosa. Cuidado, repito que algunas de ellas tienen mucha lógica, no estoy diciendo que todas sean así, pero el esquema es el mismo. ¿Qué pasa? Después se enfrentan entre sí. Por ejemplo, ecologistas y animalistas están súper enfrentados. Porque tienen que estar enfrentados, porque quieres crear un montón de luchas, pero el animalismo y el ecologismo son súper antagónicos en muchos aspectos, aunque parezca lo contrario. Y de hecho las luchas son así. Determinados feminismos y los feminismos modernos están muy enfrentados, porque, por ejemplo, el feminismo moderno niega el concepto de mujer biológico, ¿no? Entonces, claro, las mujeres que entienden que su lucha siempre fue por defender a las mujeres biológicas o las mujeres, digamos. A mí no me gusta ser ofensivo, entonces yo estos conceptos tampoco es que los domine muy bien, ¿no? Entonces no quiero ofender a nadie, porque no me gusta ni con esto ni con otra cosa, no soy una persona agresiva en ese aspecto. Pero sé que entre ellas están discutiendo porque están discutiendo de conceptos filosóficos que son antagónicos, y eso sí que lo puedo ver. Igual que el animalismo y el ecologismo defienden conceptos aparentemente son similares, pero son antagónicos. Entonces, cuantas más luchas, por ejemplo, ahora se habla la lucha del passing, no del transracialismo.
¿no? Quiere decir que yo no estoy contento con mi raza. Y tengo derecho a ser la raza. No. Pero claro, ya algunos feministas de tipo trans, ¿no? Se discuten ese concepto también, porque cuando Raquel de Olezabal plantea ese problema, después tuvo una seria polémica con feministas de tipo queer, ¿no? Porque decía que desvirtuaba el debate de ellas. Pero está usando un argumento semejante. Es que digo, cuando tú abres muchas cosas posmodernas, el posmodernismo también se te aplica a ti. Y también te diluye tu discurso. Claro, y luego también me gustaría preguntarle por cómo muchas veces la aplicación de políticas, pues yo qué sé, ecologistas o de políticas animalistas, por ejemplo, ahora que quieren limitar el consumo de carne, ¿no? Por las emisiones de CO2, ¿no? Que ahora para entrar en determinadas urbes, pues tienes que entrar con un vehículo especial que no contamine demasiado, por tal. Al final, son políticas que se supone que están arraigadas a unas sensibilidades políticas que deberían estar preocupados por las clases bajas, los obreros, los de abajo y tal, no sé qué, pero muchas veces la aplicación de estas políticas acaba perjudicando precisamente a aquellas personas que en el supermercado pues ya no van a poder comprar ese pollo tan barato, ya no van a poder entrar en la ciudad porque les han puesto una serie de tasas y una serie de exclusividad alrededor de la carne que va a hacer que sea mucho más difícil tener acceso a esto. Claro, pues estoy diciendo que entran en muchas... Hacer tantas pequeñas luchas genera contradicciones después. Claro, porque usted lo que está haciendo es encarecer determinadas cosas. Está haciendo que el coche eléctrico es una lucha por el cambio climático, por descarbonizar la sociedad. Al final cae sobre los hombres de los pobres, los que no tienen dónde aparcar el coche, que tienen que aparcarlo en la calle, o los que no tienen dinero para comprar un coche eléctrico. Por lo tanto, le está haciendo una regresión y al final está beneficiando a los sectores más, digamos, más opulentos, que verán sus calles libres para aparcar, verán sus calles libres para circular con sus magníficos coches eléctricos, ¿no? Entonces, claro, ya veo una contradicción. Pero claro, ese ecologismo defendido por algunos sectores, pues va contra las clases populares. Pero supuestamente los ecologistas también defienden a las clases populares. Entonces, es difícil no entrar en contradicción. El animalismo, por ejemplo, y el ecologismo. Los animalistas, por ejemplo, yo estoy pensando en el Anthópolis de Kim Lica, que es uno de los grandes tratados históricos de animalismo, ¿no? Él defiende el concepto de, por ejemplo, del animal liminal o de que todos los animales son iguales o que todos los animales tienen derechos. Por ejemplo, defienden las bioinvasiones. O sea, que ven animales, digamos, de otras zonas, ¿no? Que a veces causan plagas. En Madrid lo tienen con la cotorra argentina, aquí en Galicia también, ¿no? Que es una especie que vino de fuera y que, digamos, expulsa a las aves de aquí, ¿no? Ellos defienden a la cotorra, porque dicen que todos los animales somos iguales, todos los animales tienen derechos. El ecologista se opone a la cotorra porque quiebra el ecosistema de aquí. ¿No? Y esas luchas los están enfrentando mucho. Algunos ecologistas, por ejemplo, defienden los toros o defienden una cosa, y el animalista no. Claro. En el toro porque mantiene el ecosistema de la... Algunos, digo, no todos, pero sí que hay ese debate en el ecologismo. El ecologismo piensa en términos de especie. El animalismo piensa darles derechos individuales de corte liberal a los animales. Entonces, claro, hay un conflicto entre ellos también y se enfrentan duramente. Con todo este mare magnum de luchas, de identidades, de gente reclamando sus derechos y demás, yo veo que cada vez hay menos gente interpelando a la propia responsabilidad individual de cada uno, de no esperes que sea otro el que te haga las cosas y piensa un poco por ti mismo. Entonces me gustaría, para finalizar, preguntarle qué le diría usted a las personas jóvenes y a las no tan jóvenes que estén viendo este vídeo, cuáles serían los consejos de parte del profesor Bastos que le daría. Bueno, pues yo, a ver, yo no soy quien de darle consejos a nadie, que ya la gente es mayor, ni soy un predicador, ¿no? O sea, intento no serlo, por lo menos. Pero bueno, me gustaría conservar ciertos de los valores de sus abuelos, que pues, esa cosa que me gusta muy tanto de ahorrar, llevar una vida frugal, llevar una vida productiva y honrada, es decir, nada del otro mundo, ¿no? Pero que imiten esos valores, ¿no? Que no se pierdan del todo. Que no callamos, y mira que puede parecer contradictorio con lo que defiendo yo, que no lleven una vida de gasto, de consumo, que intenten, repito, conservar un poco el valor de sus antepasados. Eso que decía yo del trabajo duro, que me gusta a mí tanto, del ahorro, estas cosas así. No, porque es verdad, a mí es una cosa que me gusta, y eso lleva a muchas virtudes. Yo creo que se puede llevar una vida perfectamente plena, ¿no? Entonces, que no se pierdan esos valores. No digo que la cosa del capitalismo, de que es una cosa consumista, nada hay menos capitalista que el consumismo. ¿No? La gente piensa que el capitalismo son así unas actrices de cine con un Ferrari rosa y un caniche y una cosa así, ¿no? No, eso es lo anticapitalista.
El capitalista es el que trabaja, que ahorra, que no gasta todo lo que gana, que lo reinvierte, que piensa en el futuro, que lleva una vida, repito, honrada y productiva. La gente tiene la imagen del capitalista como si fuese pues el muñeco del Monopoly que vive en una mansión rodeado de lujos con sus esclavos que le traen bebidas diarias mientras él disfruta en el jacuzzi. Sí, que trabajan, el trabajo es si pueden, claro, si encuentran trabajo, que es lo ideal, si no se le impiden encontrar trabajo, porque el trabajo tiene muchas virtudes. Cada uno en el suyo, todos son dignos y todos son honrados. Que no se pierdan esos valores, ¿no? Antes los transmitía la religión, ahora no hay una forma clara de transmitirlos, pero básicamente es lo que me gustaría decirles. Bueno, pues yo creo que el mensaje ha quedado claro. Muchísimas gracias por esta charla, profesor. Espero volver a poder coincidir con usted en algún otro espacio. Es toda una inspiración. Y de nuevo, pues gracias por venir a mi canal. Gracias a usted, muy amable.